Estamos aquí realizando entonces el estudio bíblico de esta semana, teniendo la secuencia que estamos teniendo acerca de las cosas que no conocemos acerca de la Biblia o que aparentemente no conocemos de la palabra de Dios. Antes de comenzar, quiero orar para que el Señor nos guíe para poder hacer siempre la voluntad de Él en todas las cosas que siempre tenemos que enseñar con relación a la palabra. Padre, yo te doy gracias por darme el privilegio de poder estar hoy con mis hermanos aquí, Señor, disfrutando del estudio bíblico de tu palabra, Señor, aprendiendo, Dios mío, de lo que tu palabra nos enseña. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén. Queremos lógicamente tocar el tema de hoy, que es un tema bien interesante, que alguien me preguntó en alguna ocasión que si nosotros los cristianos podíamos jurar o no podíamos jurar, porque él tenía que presentarse en una corte y entonces le iban a poner una Biblia para que la persona pusiera la mano y que tenía que jurar y él quería saber si nosotros los cristianos podemos jurar o no podemos jurar. Y es interesante la pregunta porque específicamente así lo trato en el estudio de hoy. ¿Se puede jurar o no se puede jurar? ¿Los cristianos podemos jurar o no podemos jurar? ¿Jurar qué cosa es? Esa es la definición primera que tenemos que tener bien clara de qué cosa es jurar. Jurar es, dice el diccionario, afirmación o negación de una cosa que se hace tomando por testigo a Dios o a alguien sagrado para uno. Este pasaje con relación a jurar, el juramento, dice en el Antiguo Testamento, en Éxodo 22, del 10 al 11. Éxodo 22, del 10 al 11, dice así en la versión Reina Valera. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, o oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no cometió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Interesante porque en el Antiguo Testamento se habla de que hay que hacer un juramento en el nombre de Jehová. Y es interesante porque así como en este pasaje del Antiguo Testamento se habla con relación al juramento, en el Nuevo Testamento se dice todo lo contrario, de no jurar. En Mateo 5:34, que es el versículo que mucha gente utiliza con relación a esto de no jurar, en Mateo 5:34 dice el Señor, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque Él es el trono de Dios, y así ni por la tierra, ni por el agua, ni por nada, ni por Él, ni por el nombre de Dios, no jures por nada. El rey David, sin embargo, juró. Y dice el pasaje en 2 Samuel 19:23, y dijo el rey a Simei, el rey David, no morirás. Y el rey se lo juró. Así que en cierta manera aparece como una aparente contradicción que como en el Antiguo Testamento se utilizaba como práctica el juramento, y ahora en el Nuevo Testamento se dice específicamente no juréis en ninguna manera. Y eso es lo que mucha gente a veces confunde, y eso es lo que muchas veces la gente o malinterpreta de lo que está diciendo el pasaje y lo modifican a otros conceptos o interpretaciones. Antes en los pueblos pequeños, y ustedes saben que si vienen de un pueblo pequeño en su país, en los pueblos pequeños se fiaba, se creía en la palabra de la persona. Cuando una persona venía al mercado y se llevaba una libra de arroz, no pagaba en ese momento y la anotaban en una libreta y le fiaban. O sea, creían en la palabra de la persona porque la persona después iba a venir y iba a pagar todo lo que realmente durante algún tiempo, un periodo de tiempo, se había llevado a la tienda sin pagar. Pero se creía en la palabra de hoy cuesta mucho trabajo pensar en eso, de que alguien vaya a ir a una tienda. Imagínense de que alguien vaya a ir a una tienda en el día de hoy y dice, mira, yo quiero esta ropa, yo quiero este vestido, quiero estos zapatos, quiero este traje, qué sé yo, y yo te lo voy a pagar después, anótamelo ahí que yo te lo pago. Y lo más probable es que le van a decir, no, si no lo paga ahora, no se lo puede llevar. ¿Por qué? Porque no le creen a esa persona.
En el Antiguo Testamento se juraba por la vida de una persona, por el rey, por el templo de Jerusalén, por oro, por el cielo, por la tierra, por Jerusalén y hasta por Dios. Era una práctica normal en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el Nuevo Testamento precisamente prohíbe el juramento y no de una manera como la gente cree que es la interpretación del juramento o de jurar. Dijimos ahorita que el rey David había jurado. ¿Sabes qué? Pablo también juró. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 23 dice así: mas yo convoco a Dios por testigo. O sea, yo te lo juro por Dios. Sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Jesús fue interrogado por Caifás. Y el sumo sacerdote puso a Jesús bajo juramento. Y Jesús, sin embargo, no condenó ese juramento. En Mateo 26, versículos 63 y 64 dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, fíjense que no dice el pasaje, si lo tienes buscado ahí en Mateo 26, 63 y 64, Jesús, la respuesta de Jesús en ese momento no fue: yo no voy a jurar. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Otro de los personajes que aparece en la Biblia que también juró fue Abraham. Y juró por sí mismo. Hebreos 6, 13 y 14, un versículo que está en el Nuevo Testamento, dice así: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. En el Sermón del Monte, el mensaje conocido por Jesús, por mucha gente, Mateo 5, los versículos 33 y 37 dice así, de esta manera, y Jesús habla específicamente acerca de los juramentos, y él dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por la cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y ahí precisamente en las palabras de Jesús, y es donde específicamente todos los cristianos, y tú que me estás escuchando, debes prestar atención siempre a todo lo que exactamente el Señor Jesucristo está aclarando o manifestando o plasmando en la palabra para saber específicamente lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Ahí está precisamente donde mucha gente se confunde con relación al juramento. El hombre ha usado el juramento sencillamente porque no se le cree. El hombre es mentiroso. Si usted se fija, aún mismo aquí en nuestro país, cuando una persona va a vender un carro, hay un programa dentro del internet donde tú puedes averiguar acerca de ese carro, de acuerdo al número que tiene ese carro, y ver si ese carro lo han chocado. No vaya a ser que te vayan a vender un carro que fue chocado y no te dijeron la información. O sea, no te creen, desconfían de ti. Exactamente igual pasa con las casas. Cuando uno va a vender una casa, si algo le pasó a la casa o la casa está rajada o el piso está rajado y lo has cubierto con cementico nada más, eso también te lo pueden descubrir porque no creen en ti. El problema no está en el juramento. El problema está en la mentira. Por eso el Señor nuestro dice
que tu sí sea sí y que tu no sea no. Lo que Jesús dice en este pasaje está bien claro. Que tus palabras sean verdaderas. Que no necesitas jurar. Porque tú como cristiano siempre vas a decir la verdad. Y ojalá puedas decir un gran amén a eso. Debemos ser honestos y transparentes siempre. Por eso es la frase que dice el Señor, un sí o un no. Que seas claro, que digas la verdad. No, y es bien claro. O sea, lo que está tratando el Señor de decirnos es, no seamos mentirosos. Lo malo no está en el hecho de jurar, sino en tener que recurrir a un juramento porque no se te cree. ¿Cuántas veces hemos oído, te lo juro por mi mamá, te lo juro por mis hijos, te lo juro por las cenizas de mi abuela? Y tienes que recurrir específicamente al juramento porque no te cree. El cristiano no necesita jurar porque siempre va a decir la verdad y le van a creer. En Santiago capítulo 5, versículo 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Y aclaro específicamente que dice el pasaje, para que no caigas en condenación. No específicamente porque juraste. La condenación no es porque juraste, la condenación es porque mentiste. Porque no se te cree. Por eso es que a través del mundo la gente ve a los cristianos como gente honesta, gente buena, gente que no miente. Gente que siempre va a decir la verdad. Y lo quieren como empleados en sus trabajos. Porque él es cristiano, yo lo quiero porque sabe que es una persona que no va a mentir, es una persona que va a ser honesta, es una persona que va a ser fiel, es una persona que va a ser responsable. Porque los cristianos así debemos comportarnos en el mundo. El juramento aún se usa hoy por la ley. Y aún a pesar de que se usa por la ley y la persona agarra la Biblia y pone la mano sobre la Biblia, a pesar de eso, hay mucha gente que por encima de eso todavía miente y son falsos testigos. Es más, lo hemos visto en la historia que hasta presidentes han jurado y estaban mintiendo. El cristiano es muy distinto a eso. Amén. Los cristianos somos muy distintos a eso. El cristianismo verdadero no necesita del juramento porque siempre va a decir la verdad. ¿Es pecado jurar? Si me preguntan a mí si es pecado jurar, yo diría que no. El pecado no está en jurar. El pecado está en mentir. Aunque cruces los dedos detrás de tu espalda, es mentir. El que jura con mentira comete un gravísimo error. Porque usa a Dios o a alguien muy querido. No te hace falta jurar. La Biblia es clara cuando dice de que Dios no es mentiroso, de que Dios no dice mentira. En Números 23, versículo 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no ejecutará. Dios es el mejor ejemplo que nosotros tenemos para poder saber que no debemos mentir. Y es interesante porque muchos de nosotros conocemos los famosos 10 mandamientos. Y cuando habla de los 10 mandamientos, específicamente en la historia de los 10 mandamientos o en todo lo que se plasmó de los 10 mandamientos, no aparece el juramento. Pero sí aparece la mentira. Por eso dice en Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No habla del no jurar, habla del mentir. Es pecado mentir.
Y lo importante que tienes que entender es que no te deben conocer como mentiroso. Mateo 15, versículos 18 al 20, que son versículos claves con relación a esto, dice la palabra de Dios. Dice el Señor: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar, eso no contamina al hombre. Y eso es precisamente lo que estaba pasando con todos estos fariseos, con toda esta gente que estaban buscando el asunto de llamar la atención a que estaban comiendo y les habían lavado las manos. Y estaban perdiendo la esencia de realmente qué cosa era lo más importante. Y en esto exactamente llama la atención porque en este pasaje que el Señor ha plasmado, le hemos visto mucha gente, o se ha desviado mucha gente la atención al juramento. Y no es precisamente lo que el Señor quiso llamar la atención. Quiso llamar la atención a la mentira. No tenemos que recurrir a un juramento, porque siempre nos van a creer, porque saben que nosotros vamos a decir siempre la verdad. Y quiero llamarte la atención que dice la palabra de Dios que hay condenación para la mentira. Y es interesante, porque la Biblia dice que hay condenación para la mentira, pero no dice que hay condenación para el juramento. Mira lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículos 7 y 8, y es el último versículo que hablo en esta noche. Al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, dice el Señor, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y mira lo que dice el Señor, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. El pecado no es jurar. El pecado es mentir. Ahora la gran pregunta es, ¿estoy mintiendo? ¿Estoy utilizando la mentira como un arma para poder defenderme? ¿Para poder esconder cosas? ¿Estoy utilizando la mentira para poder aparentar una cosa que no lo soy? ¿Estoy utilizando la mentira para poder obtener un trabajo? ¿Para poder obtener una carrera? ¿Para poder obtener un beneficio económico? ¿Para poder ganar a una pareja? ¿Estoy utilizando la mentira como arma para mi vida? Si es así, entonces estamos mal. Hay pecado. Y el pecado solamente se puede quitar con el arrepentimiento. Por eso mi invitación, ven a Jesús, pide al Señor perdón por esos pecados, por esas mentiras. Pídele al Señor de corazón que limpie tus pecados y te acerque más a Él y seas una persona que no tiene, por ser cristiano, la necesidad de jurar, porque siempre vas a decir la verdad y la verdad siempre te hará libre. Dios te bendiga. Gusto de poder estar con ustedes nuevamente en este estudio bíblico de hoy. Bendiciones.